Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a tener hoy una charla, así rapidito, tenemos una hora y vamos a ver un tema amplio. Me gustaría que nos enfocáramos, hay dos aspectos que me gustaría que nos enfocáramos. Una, comprender un poquito cómo es la bioquímica de la depresión y enfocarnos en el tratamiento desde el punto de vista de la terapia Gestalt, que finalmente es lo que vamos a desarrollar en la especialidad de terapia Gestalt. Entonces vamos a hacer una aproximación hacia qué es la depresión, vamos a hablar cómo comprendemos también la depresión desde la Gestalt y vamos a sugerir un tratamiento de manera integral que favorezca a nuestros acompañantes. Bien, vamos a dar inicio. Si en algún momento hay alguna pregunta, con todo gusto pueden hacer uso de la palabra y lo resolvemos. Y pues creo que podremos dejar también un espacio al final para preguntas, en dado caso de que sea necesario. Entonces, vamos a iniciar. Bien, entendamos que la depresión es un trastorno del ánimo junto con los trastornos depresivos, de los cuales los podemos categorizar como el trastorno depresivo mayor, la distimia, la depresión posparto, atípica, catatónica. Tenemos también el trastorno afectivo estacional y el trastorno bipolar, con sus dos fases. Hay una fase de manía o de hipomanía y una fase depresiva. Eh, Este trastorno afectivo estacional, hay un aspecto interesante que vamos a ir hablando de él con respecto a la función que tiene la exposición al sol en todo el sistema nervioso y cómo opera en pro o en contra del estado depresivo. ¿Por qué es importante este tema? Ahí les estoy poniendo algunos datos que corresponden a la Organización Mundial de la Salud de este año, del 2023. Vamos a ver que tenemos un problema fuerte, además un problema que se disparó de manera muy importante junto con la ansiedad a partir de la contingencia sanitaria que vivimos y que está impactando de manera realmente importante en el mundo. Estamos hablando más o menos de 280 millones de personas, un 3,8% de la población que experimenta depresión. Es un número muy alto. De estas personas, en la población adulta, un 5% y un 5,7% de adultos mayores de 60. En global, nuestra población adulta está presentando un 10% de la población el tema de la depresión. Se observa que es aproximadamente un 50% más frecuente en mujeres que en hombres. Esto puede ser por ciertas condiciones fisiológicas y un 10% de las personas, de las mujeres embarazadas y que acaban de dar a luz experimentan depresión. Incluso tenemos un porcentaje más pequeño junto con ciertas predisposiciones que presentan psicosis postparto, que ahí es un tema psicótico. Y tenemos un dato también bastante importante. Estamos hablando de más de 700,000 personas que se suicidan y al año. Y el suicidio es una de las causas de muerte más importantes, la cuarta, entre personas de 15 y 29 años. A pesar de que hay tratamientos conocidos, eficaces, ha habido una mejora también en la medicación, ya hablaremos un poquito de eso. Un 75% de las personas de países de bajos ingresos o de medianos ingresos
no están recibiendo tratamiento. Y esto es algo importante. Cuando hablamos de trastorno depresivo mayor, como para tomarlo como referencia, estamos hablando de que debe haber de estos síntomas que ustedes ven en pantalla, debemos tener 5 o más durante un periodo de 2 semanas continuas y que haya un cambio significativo con respecto al estado anterior. O sea, a partir de las 2 semanas de tener 5 o más de estos síntomas, podemos pensar ya en una depresión. Es bien importante que el estado de ánimo depresivo y la anedonia estén presentes. El estado de ánimo depresivo es un estado en general de tristeza, vacío, sin esperanza, aplanamiento emocional, poca interacción. A veces pensamos mucho en el concepto de tristeza, pero el de tristeza puede variar. Al final, la tristeza es una emoción y también hay una experiencia subjetiva de, de, de la tristeza. Porque, por ejemplo, en varones, en niños, en adolescentes, podemos ver que este estado de ánimo se torna más irritable y no tanto triste. Y también debemos tener mucha atención en cómo nos reportan si hay abandono de proyectos y de actividades. A veces no es tan marcada la tristeza y de manera como estereotípica tenemos la idea de la tristeza como parte del ánimo depresivo. Pero ya vimos también irritabilidad y una constante abandono pueden ser unos indicativos importantes de este estado de ánimo depresivo. La anedonia es una cosa bien importante porque nos está dando un indicador de que los neurotransmisores tienen una disfunción. La anedonia es una disminución de la capacidad de gozo. Algo que pregunto a menudo a mis acompañantes al ir haciendo la valoración es precisamente si han sentido que ante situaciones que disfrutaban, que gozaban, que preferían, aún estando experimentándolas, tienen una sensación de no poder acceder al gozo. Ahí estamos hablando de que nuestro sistema de recompensa está teniendo una disfuncionalidad. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Otros datos, variación significativa del peso, y vamos a ver por qué todo este cuadro tiene que ver con la funcionalidad del sistema nervioso. Hay personas que pueden subir o bajar de peso de manera abrupta sin necesidad de estar haciendo un cambio significativo o voluntario hacia modificar su conducta alimentaria. Variaciones en el sueño, puede haber hipersomnia o puede haber insomnio. Variaciones en la movilidad, puede haber o de repente hiperactividad, un estado como ansioso, eh, y también puede haber supresión de movimiento. Fatiga. Esta fatiga la podemos identificar cuando un pequeño esfuerzo me representa en la percepción como si hubiera hecho muchísimo ejercicio. Me levanto a bañarme, llego al baño y en verdad parece que corrí un maratón. Estoy agotadísimo, eh, estoy fatigado. Ajá. Es importante con mis acompañantes también, les digo que aprendan a identificar el cansancio físico, el cansancio emocional y el cansancio mental. Cansancio físico es esta parte de la fatiga, un pequeño esfuerzo que me representa el equivalente a un gran esfuerzo. El cansancio emocional lo podemos identificar en la apatía,
en este estado de aplanamiento emocional y la fatiga mental, leo cosas, no se me graba, tengo que leerlo 3, 4 veces, se me pierde la atención con facilidad, se me pierde la memoria inmediata o la memoria de trabajo, se me pierde con facilidad. Ahí estamos hablando de fatiga mental. Hay que observar también, es muy común el sentimiento de inutilidad y de culpa. Este es un dato también bien importante a nivel clínico porque vamos a ver que muchos de los procesos de desvaloración de nuestros acompañantes tiene que ver con este sentimiento de inutilidad y culpa. Veíamos esto, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, pensamientos recurrentes de muerte. Esto puede ser desde imaginación o pensamientos de que qué pasaría si yo ya no estuviera. Eh, no solo es el temor de muerte, sino también puede haber en relación al riesgo de suicidio, si ya hay una planeación, si hay solo la ideación suicida, si hubo tentativas. También es importante observar procesos de autocastigo que pueden estar presentes. Estos síntomas además deben provocar un malestar clínicamente significativo e impactar en las áreas sociales y ocupacionales de las personas, que tenga un impacto en su vida. Eh, desde la perspectiva de la Gestalt, en Gestalt establecemos líneas diagnósticas más que un sistema de diagnóstico de etiqueta. Y entendemos también la relación con el mundo como modos de ser, estar o interactuar en el mundo. Entonces, desde la perspectiva de la terapia gestal, entenderemos que hay una experiencia depresiva y es una interrupción del contacto con el campo organismo-entorno. Vamos a presentar un yo ocluido. Eh, en el ciclo de la experiencia, que es una de las propuestas terapéuticas de la Gestalt, vamos a tener 8 fases y vamos a tener 8 bloqueos que suceden en la relación entre el individuo y el entorno, en cómo contacta con la experiencia. Un yo ocluido es cuando la mayor parte de ellos o todos ellos están bloqueados, está presente eh, la autointerrupción o está presente el bloqueo. ¿Cuáles son estos bloqueos? Podemos ver una relación entre la fijación, la retención y la postergación. Las personas evitan la acción, se encuentran en un estado de asidia, un estado como de inercia afectiva, como de falta de contacto con la emoción, desánimo, reducción de la acción, desvaloración, creencias de no merecimiento y resentimiento. En la desensibilización es un bloqueo en el ciclo de la experiencia en donde lo que hace el cerebro y el cuerpo es inhibir la sensación, es no sentir para no sufrir. Detrás del cuadro depresivo, detrás de la experiencia depresiva, hay dolor, hay sufrimiento. El estado de aplanamiento emocional es un mecanismo que está haciendo la persona para adaptarse y sobrevivir. Tenemos también la proyección. Va a haber sentimiento de culpa, percepción de que el entorno es amenazante. Y vamos a ver un poquito más adelante que no solamente es la percepción, sino que deviene de un entorno amenazante. La introyección son una serie de ideas y mensajes que hemos asumido sin digerir, que ahí es donde vienen estas ideas y creencias o mensajes de autodesvaloración, de remordimiento, de temor al rechazo o la perspectiva de que seré rechazado o no aceptado.
En la retroflexión, esto es algo también bien importante, la retroflexión es ira y tristeza contenida. Es un acto de implosión, o sea, explotar hacia adentro. Todo el potencial de acción que tengo se vierte hacia mí, hacia mi propio cuerpo. En la deflexión va a haber una evitación del contacto. A pesar de identificar mis satisfactores, dirijo mi atención, mi esfuerzo hacia otra cosa distinta a mi satisfactor. Eh, Me levanto, por ejemplo, me dice mi terapeuta que debo empezar a reiniciar mi actividad física y hago mi programación, voy a salir a caminar y de repente me ocupo en otra cosa que impide que yo salga a caminar. Ahí vemos una deflexión y todo mi potencial se desvía hacia esa otra cosa que absorbe mi atención y no voy al punto que necesito. Con la confluencia es un bloqueo en el ciclo de la experiencia donde hay una pérdida del límite del contacto. Hay una pérdida de la autonomía, hay una pérdida de la individualidad, hay un miedo, hay un temor al abandono o la fantasía de ser abandonado. Eh, Gianni Franceschetti es un autor importante de la Gestalt, del grupo eh, de autores italianos que trabajan de la mano de Margarita Españolo, nos dice que una persona deprimida se interrumpe a través de la retroflexión, de este desviar todo mi potencial hacia mí mismo, antes de que la acción pueda llevar a un contacto. Entonces vamos a entender desde la Gestalt que hay una deficiencia en el contacto provocado o como resultado de la retroflexión. Esto es bien importante dentro de nuestra línea diagnóstica para tomar las decisiones de cómo actuar. Vale la pena hacer una distinción con respecto al tema del duelo y la depresión. Pueden tener cuadros similares. Un proceso de duelo inconcluso que queda como asunto inconcluso puede devenir en rasgos depresivos o en un estado depresivo, pero es importante que distingamos cuando estamos procesando un duelo para enfocarnos en el trabajo de duelo y cuando este duelo a lo mejor ya evolucionó hacia la depresión. Ahí en pantalla están viendo una comparativa entre duelo y depresión. Con el duelo tenemos claramente identificada la pérdida. Sabemos cuál es el motivo del estado emocional que estamos experimentando. En la depresión no necesariamente es identificable. Ahorita vamos a ver qué pasa, por qué parece no identificable en la depresión. Parte de la tarea terapéutica es encontrar estos factores que son detonantes del estado actual. En el duelo hay un enfoque en la pérdida, es lo que principalmente captura mi atención. En la depresión hay un enfoque en el propio sufrimiento, en este estado de vacío, de soledad, de ausencia de gozo. En el duelo la anedonia es periódica, en la depresión es constante. Por eso les digo que es un dato bien importante porque además es un indicador bioquímico. Ajá. Durante el duelo, la cercanía me da confort. En la depresión, prefiero el aislamiento. En el duelo, las emociones varían, están en un sub y baja. Algo que muchas veces explico también a los acompañantes en el proceso de duelo es que el proceso de duelo es una adaptación al cambio. Y en esa adaptación al cambio
A veces necesito un poquito de distancia, a veces necesito un poquito de cercanía. En Gestalt hablamos mucho de una dinámica contacto-retirada. A veces necesito separar el contacto de la atención, a veces necesito dirigir la atención. Entonces, este sub y baja de emociones, en ocasiones estoy irritado con la persona o con la circunstancia perdida o la situación que genera el duelo. En ocasiones tengo recuerdos bonitos, en ocasiones son recuerdos nostálgicos, en ocasiones estoy triste, en ocasiones siento vacío, en ocasiones siento compañía. Conforme necesito regularme para ir integrándome a la nueva realidad, es que es este sub y baja de emociones. Y en la depresión es un loop, es un estado circular atrapado en las emociones, generalmente de culpa, desvaloración, angustia, desgano, falta de incentivo, pero se nutre a sí misma esa rueda. Con respecto a la culpa, en el duelo, la culpa puede estar relacionada con aspectos directos del duelo. Por ejemplo, hubiese estado más tiempo contigo, hubiese compartido alguna cosa contigo, me hubiese dado ese tiempo para visitarte en tu cumpleaños, cosas de este tipo. En la depresión hay una culpa generalizada. Y ojo, que este es un dato bien importante. La persona en estado depresivo siente culpa de su condición, justo porque muchas veces es en buena lid, el entorno quiere dar contención y pero porque estás así, si tienes todo, si tienes gente que te quiere, si tienes un buen trabajo, o incluso pero es que te sigo viendo mal, ya estás yendo al médico, ya estás con tu tratamiento y no veo que cambie. Entonces empieza a generarse, aunado al sentimiento de desvaloración, una culpa de por qué no puedo dar el resultado que se espera. ¿Por qué no le puedo dar a mi familia esa felicidad que me están requiriendo? Y son cosas que tenemos que tratar también en la terapia porque tienen que ver con este estado de dependencia y no de autoapoyo. La autoestima se conserva durante el duelo. En la depresión hay una constante autodesvaloración y los pensamientos de muerte también nos pueden ofrecer una variación. En el duelo puede haber una fantasía de reencuentro, me muero para encontrarte, me muero para que vengas por mí, quiero que me lleves. Y el pensamiento de muerte en la depresión entra dentro de la escala de riesgo de suicidio por desvaloración y como respuesta al sufrimiento. La depresión es un fenómeno multifactorial. Vamos a tener factores psicológicos como el traumatismo psicológico, ansiedad, estrés constante, prolongada en el tiempo. Podemos tener aspectos sociales como el desempleo, crisis sociales, el estado de violencia, el riesgo potencial que amenaza la vida, como lo que atravesamos durante la pandemia, los lugares donde los niveles de delincuencia también son altos y hay una supresión de la vida, hay una supresión del status quo. Esos factores externos nos van a generar depresión a la larga. Ahora, observen algo importante. El factor de origen es un entorno de estrés, de riesgo y de sometimiento. Es un entorno, es un campo sobrelimitado, es un campo limitante. Llega un momento de saturación y disfunción bioquímica a partir de ese estado constante. Y esto es bien importante, porque dentro del tratamiento vamos a atender precisamente estos estados de angustia,
estos estados de estrés, las herramientas de afrontamiento, de resolución para esos estados externos van a ser bien importantes dentro del tratamiento. Vamos a tener también factores genéticos, hay cierta predisposición, se tiene localizados ciertos cromosomas, sobre todo cromosomas X en 4, 5, 11, 18, 21, donde hay un polimorfismo funcional. Esto quiere decir que hay la presencia de dos o más variantes en la secuencia de ADN y esto va a producirse entre diferentes personas o diferentes poblaciones. Entonces sí va a haber cierta predisposición. Parte de esta predisposición también se ve influenciada por factores climatológicos. No es lo mismo la respuesta fisiológica de una persona que vive en el Ecuador o en los trópicos a las personas que viven en los polos. Ajá. Y vamos a tener también dentro de esta parte multifactorial problemas fisiológicos. Esto es, alteraciones en los neurotransmisores y mucha atención con esto también. Deficiencias en la vitamina D. Para que una persona viva en condiciones de equilibrio, en condiciones de salud, debe tener entre 20 y 50 unidades, nanogramos por mililitro, en sangre de vitamina D. Y se ha visto a partir de la pandemia, personas, incluso muchas personas jóvenes, que están teniendo hasta 7 unidades. O sea, si lo mínimo es 20, de 20 a 50, la media estaríamos hablando de 30 unidades. Tener personas con una deficiencia de vitamina D de 7 unidades en sangre es demasiado. Y esto nos puede estar dando también un indicativo de por qué está subiendo la tasa de depresión en la población. Y vamos a ver que tiene mucho que ver también con el estado de reclusión en el que estuvimos durante la pandemia. Bueno, en relación a la edad y peso, va a haber la importancia de suministrar vitamina D. Si no la podemos regular a través de la alimentación, se puede utilizar un suplemento que nos aporte y nos regule el déficit que tenemos en vitamina D. Es bien importante en muchos de los síntomas de la depresión y de la ansiedad. Vamos a ver que están vinculados de manera directa con la vitamina D. Ahora, bioquímicamente, la depresión va a tener neurotransmisores relacionados con el estrés y con procesos inflamatorios a la alza y neurotransmisores relacionados con el sistema de recompensa y de relajación y de neuroplasticidad a la baja. Los neurotransmisores funcionan como antagonistas o agonistas, o sea, conviven o se suprimen. Hace ratito veíamos cómo factores de estrés predisponen a la respuesta depresiva. Entonces vamos a ver ahí la acetilcolina que se produce con el estrés crónico, adrenalina y cortisol, también se generan durante el proceso de estrés. Y las citocinas es un neurotransmisor que se segrega con procesos inflamatorios, que pueden ser resultado también de otras enfermedades. Pero aquí vamos a ver cómo la alimentación juega un papel bien importante también en el proceso de desinflamación del cuerpo. Nosotros tenemos que regular esos neurotransmisores para que los neurotransmisores relacionados con el sistema de recompensa
y con el estado de relajación puedan funcionar en el cuerpo. Ahora, a la baja vamos a tener la serotonina y la dopamina, que tienen que ver con el sistema de recompensa, la noradrenalina, que nos mantiene despiertos, llenos de energía. Eh, Nosotros generamos noradrenalina también ante la satisfacción del logro, con el estrés positivo. La noradrenalina también es uno de los neurotransmisores que participan en el estrés, pero tiene relación con el sistema de recompensa, sobre todo con el sistema de logro. El tener un objetivo, el realizar una tarea, por pequeña que sea, me va a recompensar bioquímicamente. Muchas veces a mis acompañantes les digo, empieza a tener pequeños objetivos, incluso lavarte los dientes. Puede ser un tormento para una persona en estado depresivo levantarse en la mañana y lavarse los dientes. Por eso uno de los síntomas que vemos o de los signos que vemos con los acompañantes también es que empieza a haber un deterioro en su cuidado, en su higiene. Dejan de bañarse, no se cambian de ropa, empieza a haber un deterioro en su higiene, porque no hay incentivo. Cuando empezamos a hacer pequeños incentivos, vamos a rehabilitar el sistema de recompensa. Vamos a ver también el glutamato, es muy importante en la memoria, en la atención. El neurotransmisor GABA nos ayuda a regular el sueño, dolor, inflamación. También es importante que entendamos que el dolor físico y el dolor emocional se procesa de manera similar en el cerebro. No hay una distinción específica para esos dos tipos de dolor, de sufrimiento. Por eso siempre nuestro cuerpo va a estar involucrado. No hay una separación entre la mente y el cuerpo. Somos una unidad, somos un sistema que trabaja en equilibrio, en conjunto. Y ese BDNF es el factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Qué es esto? Es una proteína, la proteína del crecimiento, que nos sirve para el mantenimiento y la neuroplasticidad del cerebro. A la larga, vamos a tener deficiencias en las estructuras cerebrales, tanto con el estrés como con la depresión y la ansiedad. Vamos a hablar un poquito de la serotonina y cómo juega en el cerebro. Es uno de los neurotransmisores principales, están involucrados en muchos procesos en el cuerpo. Tiene un papel muy importante en la regulación del deseo sexual, del apetito, en la apreciación del dolor, en los ciclos de sueño y vigilia, en la modulación de la ansiedad y la agresividad. Hay una teoría una aproximación que sugiere que bajos niveles de serotonina en el cerebro van a generar los estados tanto ansiosos como depresivos. Hay otras propuestas también con otros neurotransmisores. Entendamos que la salud es un equilibrio. Ahora, la serotonina también es muy importante para la producción de melatonina. La melatonina está relacionada con el estado de ánimo, con los ciclos de sueño y vigilia y con la emoción. Esta sustancia se sintetiza en las neuronas del sistema nervioso central. En la depresión, la síntesis y la disponibilidad de serotonina es menor en los circuitos neuronales. Por eso el tratamiento medicamentoso se enfoca en los receptores selectivos de serotonina, aunque hay también medicamento enfocado en otros neurotransmisores. ¿Qué es lo que se procura? Que haya un buen nivel de serotonina entre las neuronas, o sea, fuera de ellas. La serotonina está involucrada en el proceso cognitivo de toma de decisiones. Esto también es algo que de repente hago con los acompañantes. Si le planteamos que elija entre dos cosas, vamos a suponer dos objetos, una pluma negra, una pluma roja. Le pedimos que escoja una, así, de manera arbitraria.
vamos a ver que hay dificultad para la toma de decisión. Esto tiene que ver por bajo nivel de serotonina en la corteza orbitofrontal, arribita de los ojos. Con los síntomas depresivos vamos a tener problemas para la toma de decisiones. Vamos a tener indecisión, que esto es uno de los factores también que empiezan a desmotivar a las personas. Vamos a ver en el córtex cingulado, vamos a ver que está involucrado en la motivación, en la expresión de las emociones y en la memoria. Precisamente la ausencia de serotonina en esta zona nos va a llevar a la desmotivación y a los pensamientos suicidas. En el hipotálamo se regulan las funciones del sistema neurovegetativo como el hambre y los estados de ánimo. Por eso puede haber variaciones en el apetito, ausencia o aumento en el apetito, y empieza a haber el desinterés a las actividades que antes realizábamos, lo que decíamos de la anedonia. Estructuras en donde se mantiene la dinámica de sueño y vigilia se van a ver afectadas, como la formación reticular. Por eso hay variaciones en el sueño, por eso puede haber mucho sueño o insomnio. Vamos a ver también que la persona con depresión presenta cansancio físico, enlentecimiento psicomotor o agitación. Y ahí el cuerpo estriado es el que tiene que ver por la baja de serotonina en esa zona. En la amígdala es una encargada de regular las emociones. Entonces, la sensación de tristeza y la ideación suicida va a estar relacionada con la función de la amígdala también. Entonces, ven cómo este desequilibrio en los neurotransmisores se vuelve bien importante para que sea posible la depresión. Ahora, vámonos al diagnóstico. Podemos hacer uso de inventarios de depresión, como el inventario de depresión de Beck o el inventario de depresión de Hamilton. Estos inventarios son una serie de preguntas enfocadas en la presencia o ausencia de los síntomas como los vemos descritos en el DCM, y nos va a dar un gradual. A través de estos inventarios en algún momento podemos determinar si estamos hablando de una depresión leve, moderada o grave. Son útiles, los podemos aplicar. Ahora, también podemos hacer además debemos hacer una entrevista basada en los signos, en los síntomas y en los contextos del campo. ¿Cómo está viviendo esta experiencia la persona? ¿Cómo es su percepción del entorno? ¿Cómo es la valoración también de sus signos y síntomas? Tenemos que entrar al mundo de nuestro acompañante y escucharle. Por lo que decíamos hace ratito de factores genéticos, debemos hablar sobre antecedentes familiares. Hoy en día es más común hablar de salud mental. Hoy en día podemos identificar con más claridad si una persona de la familia tiene algún trastorno mental, pero antes era un secreto, era callado, era vergonzante. Entonces es importante no solamente la pregunta directa de si hay antecedentes familiares de depresión, si hay casos previos de suicidio, bipolaridad, ansiedad, sino también irnos un poquito a los comportamientos. Algún familiar que sepas o te refieran que haya tenido un cuadro similar al tuyo, que se comporte similar a cómo lo estás experimentando hoy, para tener el referente familiar. También es muy importante observar los antecedentes clínicos, sobre todo para estar atentos. Hay medicamentos, hay otras enfermedades a nivel hormonal, a nivel neurológico,
Incluso hay infecciones que pueden generar signos y síntomas similares a la depresión. No quiere decir que no haya depresión, nada más que debemos estar atentos a la comorbilidad, a la presencia de otras enfermedades a la par del estado depresivo. Pero este es un diferencial importante porque nosotros podemos hacer un muy buen trabajo psicológico con nuestro acompañante, pero si hay otras comorbilidades, si hay otros factores de salud involucrados, vamos a necesitar el apoyo, la interconsulta para sacar adelante a nuestro acompañante. Es bien importante que identifiquemos los asuntos inconclusos, que identifiquemos datos de estrés postraumático, datos de trauma, porque como lo estábamos viendo hace ratito, el antecedente al estado depresivo es una sobresaturación del estrés, una sobresaturación de la ansiedad prolongada en el tiempo, aunado a los factores genéticos. Ahora, hablemos sobre el tratamiento. Ahí vamos a ver ciertos puntos que vamos a incluir en el tratamiento y voy a ir dando algunos ejemplos de cómo hacerlo. Entonces vamos a ver este abordaje del fenómeno en sus aspectos biopsicos, socioculturales y espirituales. La perspectiva de la Gestalt es una perspectiva holística, es una perspectiva de campo. Entonces tenemos que tomar en consideración todos los factores que constituyen al fenómeno humano. Por eso hablamos ahorita de factores biológicos. Tenemos factores psicológicos, como asuntos inconclusos, como creencias, como este efecto de aprendizaje a través de los introyectos. Tenemos aspectos socioculturales, cuestiones de género, cuestiones de dinámica familiar, cuestiones religiosos, cuestiones políticas, cuestiones económicas que están alrededor de la vida del ser humano. Y tenemos los aspectos espirituales, estos aspectos relacionales. ¿Cómo se integra mi contacto con el entorno? ¿Cómo identifico mi lugar en el mundo? ¿Cómo experimento la sensación del logro, la sensación de universalidad, la identificación, la conciencia? Todos estos son aspectos espirituales, más allá de los dogmas y también con un respeto del cuadro o de la perspectiva dogmática que llegue a tener el acompañante, aunque también muchas veces estos aspectos hacen propensas a las personas a participar en sectas, en ritos que van a agravar la situación que está experimentando la persona. Hay un punto bien importante, la reactivación conductual. Es estimular de nuevo el sistema de recompensa y estimular de nuevo este factor neurotrófico derivado del cerebro para revertir estos efectos de degradación neuronal, para restablecer la actividad, restablecer el gozo y resolver la anedonia. ¿Qué podemos hacer para esto? Algo que es muy recomendable, por lo mismo que decíamos de la vitamina D. La vitamina D la generamos en el cuerpo a partir de la exposición solar. Entonces es bien importante la recomendación con nuestros acompañantes de ejercicio físico y cambios ambientales. Yo sé que nuestros acompañantes van a decir, no puedo ni siquiera salir de la cama. Entonces tenemos que ir de manera progresiva. Vean este efecto contradictorio. Tengo problema con mi sistema de recompensa.
y eso hace que inhiba mi acción, lo que hablábamos de la desensibilización. Al inhibir mi acción, ya no genero recompensa. Si yo obligo a una persona o hago un cambio drástico en su activación conductual, se va a incrementar la sensación de deficiencia, la sensación de incompetencia, la obligatoriedad, el estrés. Entonces eso va a salir contraproducente para lo que queremos hacer. Sí es importante la reactivación física, pero es importante que sea progresiva. Algo que les recomiendo mucho es, por ejemplo, caminatas o eh, estar en el solecito 20 minutos, 2 o 3 veces al día, al aire libre, preferentemente escuchando música, preferentemente música sin letras, solo música, para incentivar el sistema de recompensa. Tanto con el movimiento, con la acción, vamos a segregar serotonina, endorfinas, dopamina, que va a ir regulando y contrastando también los efectos de los neurotransmisores estresantes. Eh, a través del efecto del sol y la funcionalidad de la visión, vamos a generar glutamato. Y el glutamato es uno de los neurotransmisores excitatorios más importantes, si no es que el más importante, que echa a andar todo el sistema operativo del cuerpo. Entonces, por eso es bien importante. Suena a veces risible ay, es que mi terapeuta me mandó a salirme al sol 20 minutos, ¿y eso cómo me va a ayudar? Pues te va a ayudar mucho, mucho te va a ayudar. Ese cambio ambiental va a estimular tu cuerpo y la respuesta corporal, que es justo la que está inhibida. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, debemos tener cuidado también con la exposición al sol. No todos vivimos en zonas donde la exposición al sol es saludable, entonces evitar los picos, por ejemplo, el de mediodía, pero sí 20 minutos en la mañana, en el orden de las 9 de la mañana, 10, otros 20 minutitos a las 1, 2 de la tarde, no, según la región, ¿no?, de cada quien, y otro a lo mejor a las 4 o 5 antes de que empiece a oscurecer, insisto, según la región, nos puede ser bastante útil. Ejercicios prácticos de reactivación conductual que nos van a empezar a ayudar a, a ejercitar este factor neurotrófico derivado del cerebro. Intentar ducharse con los ojos cerrados. Localizar las llaves, ajustar la temperatura con los ojos cerrados, buscar el jabón, buscar el champú, obviamente teniendo cuidado de no resbalarse, teniendo un área libre de obstáculos, pero el ejercicio de desplazarme en casa, el ejercicio de meterme a bañar, hacer ciertas actividades con los ojos cerrados, empieza a activar la corteza cerebral y la parte motriz. El logro de estas cosas también nos recompensa con el sistema de recompensa con dopamina y serotonina. Se vean cómo es un sistema circular lo que estamos tratando de generar con los cambios conductuales. Utilizar la mano no dominante para comer, para escribir, para destapar la pasta de dientes, para lavarse los dientes, para acciones cotidianas. Leer en voz alta. Y esto es para activar los circuitos cerebrales que no están activados cuando se lee en silencio. De hecho, en muchos ejercicios que trabajamos con frases o que le pido a los acompañantes que hagan un escrito, un cuento, una narrativa, les recomiendo que la lean en silencio, que la lean en voz alta y que la traten de repetir haciendo una memoria. Esto va a activar diferentes zonas cerebrales
con su correspondiente incentivo en la acción y la integración, el darse cuenta, se facilita mucho si hacemos estos abordajes en diferentes niveles. Es importante restablecer itinerarios, ir de menos a más, hacer variaciones en los caminos al trabajo, a la casa, modificar rutinas, aprender cosas nuevas. Al principio no va a haber incentivo. Tenemos que forzar un poquito la máquina, insisto, de menos a más, pero tenemos que hacer el esfuerzo, este estrés positivo que hablábamos hace ratito, es bien importante para empezar a reactivar el cuerpo. Podemos hacer también identificación de objetos sin verlos, así al tacto. Me voy al refrigerador, cierro mis ojos y al tacto. Y ¿qué es esto? Es la leche. La crema. Ay, una manzana. Ese tipo de Profe, ejercicios. Adelante, le escucho. ah, gracias. Profe, cuando usted nos da esta serie de ejercicios, es que primero ya hemos detectado en nuestro paciente un cuadro depresivo, ¿no? Y Exactamente. después de haberlo detectado, viene esta serie de dinámicas. También durante esta charla nos comentaba algunos medicamentos. Esto se tiene que trabajar con un equipo multidisciplinario, o sea, acudir al Exactamente. psiquiatra o al médico para estas recetas, ¿se puede decir? Exactamente. Siempre es importante. Discúlpame, no había visto tu mano, porque no la No, tengo no en te pantalla. preocupes. Por favor, cuando sea así, usted activen el micrófono y me pregunto. Eh, sí, es importante que trabajemos en conjunto con otras áreas. Podemos hacer una división. Algo que es bien importante es que puede haber tratamiento psicológico sin la necesidad del apoyo medicamentoso, pero no va a haber tratamiento psiquiátrico sin el apoyo psicológico. La medicación ayuda a un restablecimiento del cuerpo de manera más rápida, de manera más contundente, pero también tiene sus implicaciones. Ahorita vamos a hacer ciertas recomendaciones también en cuestión de alimentación que pueden ayudar a no llegar a la necesidad de la medicación. ¿Dónde es bien importante el uso de medicación? Cuando ya vemos la amenaza de un riesgo de suicidio alto, porque a veces no nos alcanza el tiempo. Ahí es importante, tenemos que pensar en el bienestar de nuestro acompañante. Ahora, hay factores, ojalá la medicación fuera mucho más eficiente, estaría muy bien, pero no necesariamente es así. Entonces, hay factores que debemos estar atentos en cuanto empezamos a trabajar a la par con psiquiatría o con cualquier otro especialista por aquello de las comorbilidades. Porque, por ejemplo, para que un medicamento psiquiátrico empiece a tener su efecto, se va adaptando al cuerpo en un lapso de 15-21 días. Para que nosotros veamos su acción eficiente, sostenida, pasan por lo menos 6 meses. También por eso las citas con el psiquiatra son demasiado espaciadas. Al principio son más seguido, después se van espaciando. Pensemos como un estándar. Claro que cada caso, cada tratante va a tomar estas decisiones, pero un tratamiento medicamentoso va a ir entre los 6 meses, los 2 años. Hay algunos tipos de ansiedad, depresión leve, a veces son tratadas con antihistamínicos, a veces son tratadas con analgésicos que tienen efectos antidepresivos o ansiolíticos, más ansiolíticos, y a lo mejor el tratamiento dura
menos tiempo, 3 meses. Ajá. Pero siempre es importante que haya una interconsulta para el manejo del medicamento. Vamos a hacer Gracias. recomendaciones para, a ti, Susi, vamos a hacer recomendaciones que van a la par con el medicamento. Aparte de estos cambios de hábitos, mejorar la higiene de sueño. No es fácil, empieza a haber un deterioro en el sueño y se empieza a recorrer los horarios de dormir, de levantarse. Llega un momento en que la persona ya se anda acostando a las 5 de la mañana y se despierta a las 3 de la tarde. No podemos hacer cambios de manera drástica, también tienen que ser progresivos. ¿Qué podemos sugerir aquí? Una modificación progresiva de 30 minutos cada semana. Si me estoy acostando a las 5 de la mañana, empiezo a acostarme a las 4:30. Va a costar trabajito. Vamos a hacer algunos ejercicios que son útiles para activar el sistema parasimpático y esto nos lleve a dormir. Ahí les va un ejemplo. Nosotros podemos hacer bostezos. Podemos hacer de 3 a 5 bostezos. Ya me voy a dormir. Me acuesto, ya apago todos los distractores. Apago la luz. Me recuesto boca arriba. Flexiono mis piernas. Podemos usar alguna almohada para que haga soporte en las rodillas. Esto es para aislar la columna. Y en esta posición podemos hacer bostezos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jalar aire por boca y nariz. Al mismo tiempo, jalamos aire. Soltamos. De nuevo, jalamos aire. Soltamos. Vamos a hacer 3, 5 respiraciones. Es muy factible que por ahí de la 3 bostecemos realmente. El bostezo es un reflejo de la activación del sistema parasimpático. No lo controlamos nosotros, es un reflejo. Entonces, cuando hacemos este ejercicio, este tipo de respiración, vamos a provocar el reflejo del bostezo. Si bostezamos, lo contamos como respiración. Puede ser que nos vengan varios bostezos seguidos. Eso está bien, quiere decir que ya se activó el sistema parasimpático. Después de hacer mis 3 o 5 respiraciones con boca abierta, las voy a hacer como cuando disimulamos el bostezo, cerrando la boca. Y suelto con mi boca cerrada. Otra vez. Suelto. También eventualmente me van a dar ganas de bostezar por este reflejo parasimpático. Después de hacer igual 3 o 5, voy a hacer respiraciones por mi nariz, inhalo. Exhalo por la boca como si fuera a inflar un globo. Fuerte, constante, largo. Igual, 3 o 5 respiraciones de este tipo. Digo 3 o 5 porque depende de las personas, pues se provoca el reflejo antes o después. Si elegimos 3, bueno, hacemos 3 boca abierta, 3 boca cerrada, 3 inflando globito. Si elegimos 5, 5, 5. Podemos hacer más, nadie se enferma por respirar. Pero esto va a hacer que se active el sistema simpático y que se concilie el sueño con más facilidad. Entonces vamos a ir recorriendo en bloques de media hora cada semana hasta llegar, a Susi ya le funcionó, hasta llegar al punto de tener ya un horario
de dormirse aceptable, preferentemente pues antes de las 10, 11 de la noche, preferentemente. Yo sé que tenemos un ritmo de vida bien difícil, por eso tenemos este tipo de cuadros patológicos, ¿va? Personas que tienen insomnio, sueño muy ligero, pesadillas, sueño inquieto, sueños angustiantes, se despiertan y pueden hacer este ejercicio de las respiraciones para relajarse y volver a conciliar el sueño. Otro punto bien importante, los hábitos de conducta alimentaria. Ahí en la pantalla de sol y conducta alimentaria, por esta relación con la vitamina D. Es importante que tengamos una dieta balanceada y rica en alimentos que tienen triptófano, omega 3, vitamina B12 y vitamina D. Aquí hay un punto bien interesante. Cuando nosotros estamos tomando un, un medicamento que impacta en los recapturadores de serotonina, y aparte tenemos una dieta rica en triptófano, puede haber un exceso de serotonina y puede haber algo que se llama síndrome serotoninérgico, que es una urgencia médica. Es el cuadro del síndrome serotoninérgico, es muy parecido a una crisis de ansiedad. Ahí es importante que la persona vaya a urgencias para ayudarle a reducir los niveles de serotonina. Pero aquí hay un dato bien importante. Si en algún momento uno de los puntos de cuidado cuando estoy tomando la medicación es la alimentación, es porque la ingesta es bien importante para la regulación corporal. Va a haber casos más graves, los que tienden de moderada a grave, que van a necesitar el apoyo medicamentoso, pero los que tienden de leve a moderado, con los cambios en la alimentación puede ser suficiente. Acuérdense, cada persona es un caso. ¿Cuáles alimentos son importantes? Plátano, aguacate, mamey, durazno, arándano, calabaza. Los pescados azules son los pescados grasos. Atún, sardina, salmón, arenque, el marlin, el cazón. ¿Por qué son los grasos? Porque la vitamina D es liposoluble. Está disuelta en lípidos, en grasa. Ajá. Por eso el pescado blanco, que es magro, tiene menos cantidad. Y el pescado azul, se llama así porque generalmente su piel es azul, de este tipo de pescados, tiene mayor cantidad de vitamina D y de triptófano. El pollo, el pavo, carnero, cerdo, también tienen altos niveles de triptófano, omegas, vitamina B, vitamina D. Las leguminosas, las semillas, los cereales, cacahuate, nuez, almendra, pepitas, avena, arroz, frijol, lenteja. Vean cómo son cosas que están dentro de la dieta mexicana. Tenemos que incentivar una alimentación balanceada con estos alimentos y, por ejemplo, aceite de oliva en crudo como acompañamiento en ensaladas, como condimento. Eh, Imagínense un plato de frijoles negros con un chorrito de aceite de olivo, cebolla. Ahí están teniendo un plato con un alto nivel de triptófano, de B12, de vitamina D. ¿Hay un micro por ahí? ¿Van a hacer pregunta? Una si quieres porque no sé si ya no la acabo. A 60, ¿cómo ves? 70, 60, la chiquita. 60.
Se cerró su micro, profesor. Listo, ahí estamos. Sí me escucho, ¿verdad? ¿Qué es importante? Sí. Aparte de subir la ingesta de estos alimentos ricos en triptófano, omega 3, B12 y vitamina D, reducir la ingesta de alimentos inflamatorios e irritantes. Las carnes rojas, grasosas, hay que reducir el consumo. Carbohidratos procesados, hay que reducir el consumo. ¿Por qué? Porque promueven la inflamación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las citocinas que se generan a partir de procesos inflamatorios afectan también para la depresión? ¿Vale? Entonces, ya vimos reactivación física, alimentación, higiene del sueño, son cosas de hábitos, son cosas de reorganizar mi sistema de vida. En el aspecto psicológico, la resignificación de esquemas emocionales y conductuales, trabajar con el autoconcepto, qué es lo que yo pienso de mí, trabajar con la autoimagen, cómo creo que me ven los demás, trabajar los introyectos, toda esta información que recibo y que no he digerido, que asumo como verdad, que no cuestiono, que forma parte importante de mis creencias, que forma parte importante de desde dónde observo y evalúo el mundo. Muchos de estos vienen de mi contexto sociocultural, de mi contexto familiar. Ahí también, por ejemplo, las ideas autolimitantes, las ideas irracionales, ponerlas a contraste. Los patrones autodestructivos, elementos de trauma, elementos de asuntos inconclusos, cosas que no resolví, cosas que se quedaron a medio camino. Para trabajar con esto, es importante acompañar a nuestros pacientes hacia la identificación tanto de sus necesidades auténticas. En Gestalt hablamos mucho de lo egosintónico y lo egodistónico, que tiene sintonía conmigo o me es ajeno. Nosotros tenemos necesidades propias, auténticas, y tenemos necesidades que nos imponemos por una expectativa sociocultural, que generalmente nos son ajenas. Y muchas veces nos autocalificamos a partir de esas perspectivas ajenas. En Gestalt hablamos mucho de lo identificado y lo enajenado. Y vamos a trabajar mucho con esas polaridades, con esa configuración que finalmente se ve reflejada en cómo interpreto mi papel en el mundo. Y eso va a modificar mi forma de contacto con el mundo. De ahí va a salir las exigencias y los impulsos que puede tener la persona con respecto a su entorno. ¿Qué papel juego en la sociedad? ¿Qué papel juego en mi familia? ¿Qué es lo que creo que se espera de mí? Mucho de eso tiene información enajenada, que no me corresponde. Ajá. Y eso hace que yo pierda mi capacidad en la responsabilidad. Es bien importante facilitar la manifestación y la expresión de las necesidades de manera directa en lugar de retroflectar. Hablábamos de que en la depresión hay un fenómeno constante de retroflexión, de implosión. Me vierto hacia mí mismo. Cuando yo le doy verbalización a esos procesos, a esas situaciones, cuando hago un ejercicio psicodramático en donde verbalizo, donde hago una narrativa, donde le doy voz a lo que estoy sintiendo,
va a haber una reorganización en mi forma de pensarlo, en mi forma de evaluarlo, en mi forma de verlo, que además lo vamos a estar contrastando constantemente en las sesiones. Y eso va a cambiar el significado, va a haber una resignificación. Hay que contrastar la veracidad de nuestros introyectos, de las ideas preconcebidas, de los discursos ajenos. ¿Qué evidencia tengo de que esto que creo es real? ¿Qué evidencia tengo de que esto que dice mi familia, que me dicen en la escuela, es real? ¿Qué evidencia tengo de que creen de mí esas ideas desvalorativas que yo estoy generando? El trabajo terapéutico no consiste en luchar contra el trastorno ni en limitarse o eliminar los síntomas. Consiste en acompañar a nuestros pacientes para que amplíen sus capacidades, recursos, posibilidades y generen autoapoyo. En terapia gestal, el proceso terapéutico va de un estado de exceso de demanda de apoyo externo a un estado de autoapoyo. Este proceso es la madurez. En gestal, cuando hablamos de madurez, hablamos de esto, de ir de un exceso de apoyo externo hacia el autoapoyo. Vamos a enfocarnos en dónde se dirige la atención de nuestro acompañante. Hay algo en gestal que hablamos del continuum de conciencia, que es precisamente dónde se dirige mi atención, dónde coloco mi atención. En este proceso del darse cuenta, de observar hacia dónde se va mi atención, vamos a incrementar el nivel de contacto. ¿Cómo percibo el entorno? ¿Cómo percibo mi voz? ¿Cómo percibo mi relación con la familia? ¿Cómo percibo mis actividades? Y empiezo a generar contacto. Hablábamos hace ratito que hay desensibilización. También hay muchos ejercicios corporales en donde vamos a ir a la exploración de qué estoy sintiendo en mi cuerpo, que generalmente queda en segundo término cuando está el proceso depresivo. Muchas veces utilizamos frases en Gestalt. Le pedimos a nuestro acompañante que verbalice algunas frases o que repita frases que él mismo ofreció dentro de la interacción, dentro de la charla. Pero no solamente es ese contenido de la verbalización, sino le damos espacio y dirigimos su atención a cómo se siente. Incluso con estas frases desvalorativas, ¿no? Es que mi vida no tiene sentido. A ver, quédate con eso. ¿Cómo se siente? Verbalízalo. Cuando lo verbalizas, ¿qué pasa en tu cuerpo? Vamos a ver algunas técnicas de estimulación bilateral, vamos a ver algunas técnicas de respiración que van a ayudar al procesamiento del trauma. Ahí las vamos a ocupar. Cuando ponemos atención en el cuerpo, cuando identificamos cómo mi sistema nervioso se contrae cuando pienso algo, cuando verbalizo algo, cuando hago la referencia al nombre de alguien. De repente vemos si el acompañante dice, bueno, sí, mi papá, mi hermano, mi tío, y que hay un corte en la voz. Este tipo de detalles es lo que entendemos como subrayado fenomenológico. Y le ponemos atención al subrayado fenomenológico. El cuerpo nos dice, el cuerpo nos habla. Y nos habla más allá de la estructura racional. Yo puedo elaborarte un discurso. De hecho, muchas veces los acompañantes vienen de otros procesos terapéuticos, vienen de otros contextos y ya tienen elaborado un discurso que habla de su padecimiento. Es importante esa escucha atenta del discurso, pero es todavía más importante y más relevante cómo se ve en el cuerpo. Cumpliendo
este acompañamiento redirigiendo la responsabilidad hacia sí mismo. El tema de la responsabilidad es bonito porque tiene 3 vertientes. Podemos entender la responsabilidad como un asunto de propiedad, de pertenencia y de capacidad de respuesta. Cuando hablemos de responsabilidad nos estamos refiriendo a estos 3 pilares. ¿Qué es propiedad? Todo lo que yo digo, pienso, hago, ejecuto, es mío, me pertenece, me es propio. El resultado de todo lo que digo, hago, ejecuto, pienso, también me pertenece. Ese es el sentido de pertenencia. A veces tenemos dificultad con ese porque cuando nos acusan y cuando nos señalan los errores, decimos, sí, es verdad, yo me equivoqué. Pero si alguien nos agradece, no lo recibimos. Ahí es donde vemos la insuficiencia. Esta idea, esta ideación de yo no soy suficiente. Se habla mucho hoy en día del síndrome del impostor. Le ponemos nombre a todas las cosas, ¿no? Hay una falacia en el síndrome del impostor. Pero hay una falacia que no solamente me la estoy contando yo, sino que ahora ya tiene nombre y ahora ya la presumo y ahora ya la hablo como un elemento propio, integrativo de mi existencia. Es yo soy súper eficiente, pero no me la creo. Que también hay un fenómeno adaptativo. Es algo bien importante en la Gestalt. Nosotros vamos a plantear esta idea de hacernos amigos del síntoma. El síntoma es un intento de ajuste, es un intento de equilibrio con el campo. Por eso, en vez de eliminar el síntoma, que más o menos es la perspectiva, al menos en la medicina alopática, que es una supresión de síntomas, nosotros lo que vamos a hacer es abordar el síntoma, trabajar con él. Y la persona va a integrar en este darse cuenta si el ejercicio de ese síntoma sí le es beneficioso o no. Y en el ensayo, en la práctica, en los experimentos, en la parte vivencial, ensayaremos otras formas de respuesta, que después saldrán al mundo a ponerlas en práctica. Ahí también mi sistema de recompensa me va a informar qué de esos procesos sí son saludables y cuáles no. Cuáles sí me son beneficiosos y cuáles no. Hace ratito que nos decían del tema de la medicación. Hay casos donde es necesario, hay casos donde la prevención del riesgo de suicidio es lo que ocupa un primer lugar de importancia por el mismo riesgo. La muerte es irreversible, entonces es prioritario. Siempre les sugiero a mis acompañantes, incluso también si llevan otro tipo de tratamientos porque tienen otras enfermedades. Hay medicamentos que impactan emocionalmente, entonces trabajamos en conjunto. Siempre les digo que tengan una libretita de seguimiento, una libretita donde apuntan la información relacionada con el medicamento. Otra recomendación que les hago, su medicamento neurológico, su medicamento psiquiátrico, su medicamento también hormonal, tómenlo más o menos a la misma hora. Nuestro cuerpo es cíclico y nuestro cuerpo trabaja de manera cíclica. Es importante que nosotros, cuando le estamos dando el apoyo medicamentoso, también lo hagamos de manera cíclica. Eso va a eficientar la respuesta medicamentosa. Va a mejorar el tratamiento, la respuesta al tratamiento va a mejorar si soy ordenado con la toma del medicamento. Entonces, si la persona ya viene con medicación, porque abunda los acompañantes que dicen, es que me estoy tomando
benzodiazepina porque a mi tía le recomendaron y le cayó muy bien. Bueno, nos sirve para cotejar el antecedente genético, ¿verdad? Ya sabemos por dónde va. Pero esa automedicación no es favorable. Hay que hacer conciencia de que nuestro sistema nervioso es extremadamente sensible. Cámbiale sus patrones de sueño y vas a tener afectaciones en el sistema nervioso. Cambia tu nivel de hidratación y vas a tener problemas en tu sistema nervioso. Modifica tu alimentación y vas a tener respuestas en tu sistema nervioso. Entonces, si los niveles de hidratación cambian, tomarme 2 miligramos de un medicamento, pues también va a tener un impacto en mi sistema nervioso. La hidratación es otro de los puntos bien importantes. Entendamos que el trabajo de las neuronas se hace a través de polarización y despolarización. Reabsorber neurotransmisores o secretar neurotransmisores necesita un cambio en la polaridad de la membrana celular. Y esto se hace con minerales, el sodio, el magnesio, el calcio, son algunos del potasio, son algunos de los minerales que requieren las neuronas para poder hacer su intercambio de sustancias. Entonces, una buena alimentación, una buena hidratación, higiene de sueño, movilidad, trabajar los elementos de trauma, asuntos inconclusos, nos van a dar en conjunto una rehabilitación de la persona que está viviendo esta experiencia depresiva. Estaba viendo ahorita en el chat que hay algunas preguntas y comentarios. Déjenme echarle un ojito. Características de la vitamina D. A ver, ¿qué es lo que debemos saber? La vitamina D no se produce en el cuerpo de manera automática, necesitamos la exposición al sol para generar la vitamina D, procesarla y metabolizarla. Cuando hay deficiencia por cuestiones ambientales, podemos usar la alimentación y o complementos para regular los niveles de vitamina D. Y la vitamina D es muy importante en todo el sistema nervioso y va a tener relación con ansiedad y depresión. Sí, vamos a ver estos conceptos y bastantes más durante la especialidad. Vamos a ver módulo de técnicas y psicopatologías. Sí, vamos a también echarle un ojito para entender el DSM, la CIE, que finalmente pues son el lenguaje con el cual interactuamos, ¿no? Dice, aquí les pusieron algunos comentarios con respecto a la vitamina D. Gracias, Lau. Bien, vamos cerrando. No sé si tengan alguna pregunta en corto ahorita. Vamos a ir hablando vamos a ir viendo cómo se estructura la psicopatología de manera oficial, institucional, y cómo lo vamos a ir integrando de manera también coherente, congruente con el establecimiento de las líneas diagnósticas. Vamos a ver muchos ejercicios corporales como el que hicimos ahorita del bostezo, que van hacia la activación de la respuesta parasimpática, para contrastar la respuesta simpática. Vamos a ver
ejercicios vivenciales, vamos a ver cómo los estructuramos, cómo los desarrollamos, cómo los cómo planteamos el objetivo eh, para hacer uso de estos ejercicios vivenciales a lo largo de la especialidad. Me hacían la pregunta que si hay algún estudio para los niveles de serotonina. Sí, un estudio de sangre. Podemos ver los niveles de serotonina en sangre. Bien, Lau, adelante, Susana. Profe, bueno, a veces el concepto depresivo o depresión, se vuelve como muy coloquial, ¿no? En la vida decimos, ay, estoy muy deprimida. O no fue porque está deprimido o está durmiendo mucho. Entonces se vuelve como muy coloquial y bueno, yo le iba a preguntar lo que ya nos contestó ahorita, que durante la especialidad pues vamos a poder determinar y más específico, hacer un diagnóstico más claro para poder apoyarnos y no tomarlo tan a la ligera. También a través de esta parte que el concepto depresión es tan coloquial, siento yo muchos mitos, ¿no? También. Mitos y realidades. Uno de los mitos o realidad, no lo sé, le voy a preguntar, ¿es hereditario? Hay un factor genético. Sí, hay factores genéticos. Los factores genéticos también se van a ver regulados por factores epigenéticos. Puede haber una predisposición genética por estas variaciones, a veces incluso la raza, el lugar de origen son precursores de estos diferenciales genéticos, pero realmente lo más importante son los factores epigenéticos. Desde en corto, alimentación, hábitos, higiene de vida y también el entorno amenazante. Los entornos violentos ejercen modificación neuronal. Entonces, todos tenemos una cierta predisposición genética, incluso desde el temperamento, que se va a ir modificando para dar lugar al carácter, la personalidad. Tenemos predisposiciones genéticas adaptativas hacia enfermedades, hacia contextos, alergias, cosas así. Pero estas son un potencial que se van a ver activados o suprimidos a partir de factores epigenéticos. ¿Qué es lo que nosotros vemos desde nuestra labor terapéutica? Los aspectos psicosociales relacionados con estos factores epigenéticos. Claro que vamos a dar recomendaciones como esto, ¿no? Alimentación, actividad física, que son parte integral. Muchas gracias, profe. De que eso sí. Bien, no sé si tengas algo que comentar, Lau. Solamente darle las gracias por su asistencia. Recordar que el próximo viernes tenemos un webinar más previo al inicio de la especialidad. En el chat voy a dejar el teléfono donde se pueden comunicar para mayor información. También estamos en nuestros canales de contacto en Facebook, Centro Vivencial de Psicoterapias. También pues los invitamos a ver nuestro canal de YouTube, es Centro Vivencial 1, donde podrán ver todo el material que hemos reunido durante estos 22 años de labor continua. Y bueno, agradecemos su participación, profesor, al igual que ustedes, compañeros, y los esperamos la siguiente semana. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Descansen, buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas noches.